Se aprueba la reforma al Poder Judicial. La madrugada de este día fue aprobada en el Senado de la República esta reforma al Poder Judicial que ha sido muy discutida, muy debatida, pero que además ha tenido diversas manifestaciones en contra, iniciando por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Esta mañana se aprobó en el Senado de la República con 86 votos a favor, 41 en contra y 0 abstenciones en el Senado de la República. ¿Y ahora qué sucede con la reforma al Poder Judicial? Bueno, para que esta reforma sea totalmente aprobada tienen que suceder 3 cosas. Número 1, tiene que ser aprobada por la Cámara de Diputados, en la cual ya fue aprobada para que pasara al Senado de la República con 2/3 partes. Asimismo, el Senado de la República tuvo que haber sido aprobada por 2/3 partes que se votó esta madrugada. Y la número 3 es que tiene que ser aprobada en al menos 17 congresos de los estados para que en su totalidad esté aprobada esta reforma tan discutida y tan debatida y que ha habido muchos encontronazos a favor y en contra de esta reforma al Poder Judicial. ¿Pero qué sucede en los estados? Aquí te voy a dar los detalles de todo lo que sabemos. Hasta el momento han sido votada esta ley en 4 estados a favor. El primero y el que me queda claro que no saben leer, mira, si nos vamos a las estadísticas de cuántas personas tienen grados de estudios elevados, pero además cuántos libros leen al año las personas en cada estado, creo que por ahí podríamos empezar para discutir por qué con tanta rapidez se aprobó en el estado de Oaxaca esta reforma al Poder Judicial. Pero no solamente eso, este estado fue el primero en aprobarla. No pasaron más de 2 horas de cuando salió del Senado a cuando llegó al Congreso del estado de Oaxaca, cuando esta reforma fue aprobada con 41 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, porque todos votaron a favor, incluso los que se supone que son parte de la oposición. Y bueno, empezamos bastante mal en los estados de la República. El número 2 fue Tabasco, que evidentemente era una reforma que iba a pasar porque es una reforma que propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en este estado fue aprobada por 24 votos a favor y 8 votos en contra. El tercer estado en aprobar esta reforma al Poder Judicial fue Quintana Roo, quien tuvo 21 votos a favor y 4 votos en contra. Finalmente, Veracruz fue el cuarto estado en aprobar esta reforma al Poder Judicial con 32 votos a favor y 11 votos en contra. Sí, Veracruz, de donde fue el traidor del Senado de la República, el famoso Miguel Ángel Yunes Márquez. ¿Pero qué sucede con los demás estados? Bueno, en algunos estados ya se recibió todo este tema de la reforma al Poder Judicial y, por ejemplo, en el caso del estado de Tamaulipas, están citados para votar esta reforma el jueves a las 6:30 horas para que esta sea votada y seguramente aprobada. Sin embargo, hemos notado que hay manifestaciones en algunos congresos locales. En Colima están citados hoy a las 4:30 de la tarde para votar la reforma y sabemos que Colima es uno de los estados donde seguramente se aprobará. En el caso de Puebla, el estado de donde yo soy, fue avalada alrededor de la 1:30 de la tarde en comisión esta reforma al Poder Judicial, que pasará a pleno y será votada esta tarde-noche, porque los diputados de esta legislatura fueron convocados a una sesión extraordinaria el día de hoy en punto de las 7 de la noche. Sin embargo, este es uno de los congresos locales en donde hubo presencia de manifestantes y que llegaron a la sede, que lograron brincar la cerca de granaderos que mandaron desde el gobierno del estado, porque ya saben que a los policías les encanta, les fascina cuidar edificios. Y bueno, brincaron el cerco y estuvieron a punto de ingresar al Congreso del Estado. Son momentos de tensión. Cada vez más personas se unen a esta protesta. Seguramente seguirá este clima de tensión alrededor del Congreso del Estado de Puebla y seguramente en los demás congresos. Y están convocando también a quienes no estén de acuerdo con esta reforma al Poder Judicial que asistan el día de hoy a las 6:30 de la tarde a las afueras del Congreso del Estado para hacer una protesta pacífica en contra y rechazando esta reforma que mucho daño le hará no solamente al sistema de justicia, sino directamente a los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial. Asimismo, en otros estados están trabajando en comisiones, como lo es en el estado de Durango, en donde ya está en comisiones, están trabajando para en próximas horas poder convocar a sus diputados para que se haga la respectiva votación. En el caso de Nayarit, ya
empezaron a sesionar a partir de las 13 horas y están trabajando en comisión todavía no mandan a llamar a sus diputados para votar en pleno, pero ya está en la comisión y se está discutiendo para preparar el dictamen y que este pueda ser votado en el pleno de su Congreso local. En el caso de Baja California, ya se está analizando esta reforma a partir de las 13 horas. Sin embargo, llegaron manifestantes en contra de la reforma y hay momentos de mucha tensión porque evidentemente hay un descontento social, hay una parte de la sociedad que no se siente representada con esta reforma y tenemos que ver cuál es el desenlace de estas protestas que se dan afuera de los recintos legislativos. También en Michoacán ya se citó para el día viernes 13 de septiembre a los diputados para su respectiva votación a favor o en contra de la posible reforma al Poder Judicial. Eso sí, el único estado hasta el momento que ha rechazado de manera tajante esta reforma al Poder Judicial ha sido el estado de Querétaro, que bien sabemos que la oposición, en este caso el Partido Acción Nacional, es quien tiene mayoría en este Congreso y sin tanta discusión se rechazó, solamente hubo un voto a favor, que fue por parte de un legislador de Morena. Y entonces, así es como va el camino que debe de cruzar esta reforma al Poder Judicial en lo largo y ancho del país. Veamos cuánto tardan en sacar estos 17 estados, pero sobre todo si realmente logran hacerlo antes de que se vaya Andrés Manuel López Obrador.